Primero que todo, les voy a decir qué es la magia eh, desde lo metafísico, sin disfrazarla de truco de escenario ni nada de esas cosas. Acá hablamos de metafísica. La magia muchas veces nos la presentan como algo que solamente es como místico, digno solamente de brujas, hechiceros y gente que lanza hechizos, o como el típico mago que saca un conejo del sombrero, o que coge una moneda y la esconde por aquí y la saca por tu oreja, em, que son los supuestos trucos de magia. Eso no es magia. Eh, Esos son ilusionistas que simplemente trabajan con, valga la redundancia, con ilusiones. Ellos simplemente engañan tu percepción para hacerte creer lo que ellos quieren que tú creas. Pero como tal, eso no es la magia. Hay unos muy tesos que uno dice, wow, pero siempre hay un truquito ahí que obviamente ellos no nos cuentan y por eso es que dicen que un buen mago nunca cuenta nunca cuenta cómo son sus trucos, cómo es que un mago nunca revela sus secretos. Bueno, sí, en fin, eso no es la magia. La verdadera magia tiene más que ver con la metafísica que con esas ilusiones ópticas de los dichosos magos. Esos no son los magos de verdad. O sea, ahí están los magos ilusionistas y están los magos de verdad, que son las personas que encarnan al arquetipo del mago. Bueno, y ahora cuando hablo de brujas y de hechiceros y de personas pues que podrían decirse que también son magos, eh, todo depende del nivel de conciencia y de la intención con la que se use la magia. ¿Por qué? Porque hablamos siempre de magia negra y de magia blanca, que cuando escuchas hablar sobre la magia negra, tú te imaginas de personas que hacen rituales, sacrificios, bueno, rituales malvados, porque también hay rituales buenos, rituales malvados, sacrificios, em, usan gente ya no viva. Bueno, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la magia es neutral, es, es algo universal. Es como, a ver cómo lo explico. Es como un cuchillo. Por ejemplo, tú puedes tener un cuchillo y lo puedes usar para cortar pan, como lo puedes usar para cortar a alguien. Es lo mismo. O sea, tienes el cuchillo, pero tú eres el que decide cómo lo usa, si con buena intención o con mala intención. ¿Y cuál es la diferencia entre la magia negra y la magia blanca? Por así decirlo, por dar pues un ejemplo, porque como les digo, la magia es neutral, todo depende de cómo la uses. ¿Qué es la magia en esencia? La magia es voluntad consciente más energía dirigida igual a cambio en la realidad. La diferencia entre blanca y negra está dividida en dos ejes, que se los voy a explicar. Algo que a mí me ha quedado súper, hiper, mega claro estudiando estas vainas es que lo que llamamos, mal llamado, lo que llamamos magia negra sería la manipulación de lo externo y la magia blanca es cuando trabajamos con lo interno, cuando trabajamos con nuestro poder interior, que es lo que todos tenemos por derecho como humanos. El poder que nos da Dios, la esencia de Dios. Eso para mí es la magia blanca. Pero yo se los voy a explicar en términos más precisos para que quede muy claro. Bueno, la intención base de la magia blanca es expandir, sanar, alinear con el orden mayor. O sea, ¿sí saben? Sanación, expansión, orden, alineación. La intención base de la magia negra es controlar, someter, obtener a costa del otro. Yo creo que ahí vamos viendo cuál es la diferencia exacta entre una y la otra.
En relación con el libre albedrío, la magia blanca respeta, crea para ti sin invadir a otros. Y la magia negra viola, busca torcer la voluntad ajena y de alguna u otra manera descuadrar el libre albedrío de la otra persona o de las otras personas. Bueno, el propósito. El propósito de la magia blanca es trascendental. Sirve a algo más grande que el ego. ¿Sí saben? Algo superior a Dios, a Buda, a Krishna, a Jesús, como lo quieran ver, pero sirve a algo mayor, o como a mí me gustaría llamarlo, sirve al colectivo para ayudar a los demás. Y la magia negra es egoico, sirve solo al yo separado, ¿sí sabes? Todo lo que hagas con magia negra es porque te va a servir a ti y nada más a ti, o a alguien que te esté pagando, no sé, igual de alguna u otra manera también te está sirviendo a ti. La fuente de poder. La fuente de poder de la magia blanca es la coherencia interna y la conexión con la fuente, que sería la conexión con lo divino, con Dios. Y la fuente de poder de la magia negra sería el miedo, la carencia y pactos de dependencia, que ahí es donde esas personas hacen pactos demoníacos con entes. Bueno, aprovechando el tema, quería también profundizar un poquito más en la fuente de poder de la magia blanca, que en este caso es la coherencia interna y la conexión con la fuente. Me parece muy bonito también profundizar, así como profundizamos en lo malo, también hay que profundizar en lo bueno más que todo. Em, y es que la coherencia interna y la conexión con la fuente es lo que tarde o temprano, como mencioné ahorita, que dice acá, es el resultado a largo plazo, es la paz, la expansión y que atrae más luz. Esto para mí es como la mejor ganancia de todas, o sea, esto es lo que le da, lo que le ha sentido utilizar la magia, o sea, para mí, si tú vas a empezar en tu camino mágico, terapéutico, metafísico, si quieres empezar tu camino, lo primero que te recomiendo es que trabajes mucho en esa conexión con Dios, en esa conexión con el todo, con la fuente. ¿Por qué? Porque así como los entes malvados, eh, le pueden entregar ciertas cosas en el plano material a las personas, tan solo imagínate qué cosas te podría entregar Dios, la fuente divina, eh, qué cosas te podría entregar teniendo en cuenta que estás vibrando en lo más alto, estás siendo coherente sea con tu propósito o siendo coherente con lo divino, estás fortaleciendo tu conexión con Dios, porque Dios es el infinito, Dios es abundancia. Si, si tú haces las cosas intencionadas con Dios, estoy más que segura que nada te faltará. O sea, porque Dios provee todo. Dios es la abundancia, Dios es la calma, Dios es la paz. Y si tú realmente, o sea, porque yo entiendo que las personas pasan por momentos muy difíciles donde es normal desconectarse de esa energía, desconectarse de la esencia, porque obvio, cuando estamos en momentos difíciles, sentimos que todo está perdido, que no, que Dios nos ha abandonado. Y no es que nos haya abandonado, sino que es que nosotros tenemos que aprender de esta dualidad, porque es que la dualidad lo es todo, o sea, Dios, así no nos gusta escucharlo, pero el diablo también es Dios. El diablo también es parte de Dios, el diablo no está separado de Dios.
Y se los puedo asegurar y no me lo estoy inventando yo, se los voy a explicar con una definición directa, que es el principio metafísico chino, que explica que toda la realidad está compuesta por dos fuerzas opuestas, pero complementarias, que se necesitan y se contienen mutuamente. Nada es 100% una sola cosa. No es bueno versus malo. Es noche versus día, frío versus calor, inspiración versus exhalación. Uno no gana, ni el otro pierde, se turnan y se equilibran. Yo creo que con eso queda más que claro, porque el diablo también es parte de Dios. Yo diría que el diablo, históricamente, se ha utilizado como para representar em, algo que como tal es simbólico. O sea, el diablo es simbólico. O sea, tú ves a, ¿cómo es que se dice? Baphomet. Tú lo ves y es pura simbología. O sea, todas esas cosas hablan en símbolos. Y bueno, se los voy a explicar acá para que seamos más concretos y más claros. Em, en metafísica y metasobriología, el diablo no es un señor con cuernos que te persigue, es un símbolo arquetípico que representa algo que pasa dentro de la psique humana. Y entenderlo te da poder porque dejas de pelear con algo externo y empiezas a integrar algo interno. Eso me parece maravilloso porque algo que también he visto y profundizado bastante, que me parece súper cool, a veces no tanto porque a veces es como fastidioso, y es integrar la sombra. O sea, todos como humanidad tenemos una sombra colectiva y individualmente también tenemos nuestra sombra. Em, y cuando empezamos a reconocer, digamos, por ejemplo, el diablo que tenemos en nosotros, porque todos tenemos un diablo, todos tenemos un ángel y un diablo. Y al diablo no se le puede negar. No podemos negar que tenemos demonios internos, no podemos negar que tenemos carencias, que tenemos errores, que tenemos un montón de cositas descuadradas que las podríamos llegar a ver como la sombra. Em, que en psicología ya esos son otros temas psicológicos. La sombra es así como lo que desde chiquitos nos hemos acostumbrado a negar ante la sociedad porque es lo que vemos que supuestamente no está bien, o que si hacemos tal cosa, la gente se va a reír de nosotros, o lo que no está bien visto supuestamente por la sociedad. Entonces todas esas cosas las guardamos en ese cajoncito del inconsciente. em, Creo que eso es algo que si tú ya has empezado a meterte en estos temas del despertar espiritual y todas estas vainas, probablemente ya has escuchado sobre la sombra y que es sumamente importante integrarla, em, porque como lo que dice Carl Jung, es que es lo que no se integra, em, pronto va a salir a la luz de las maneras más inesperadas que tú te imagines, porque cualquier cosa va a hacer reaccionar esa sombra que tienes y como no la has integrado, no la sabes manejar. Por eso es que dicen que hasta que no vuelvas consciente lo inconsciente, el inconsciente manejará tu vida y lo llamarás destino, algo así. Pero el punto es que si tú no vuelves consciente esa sombra que tú, que tú tienes reprimida, guardada, la tienes en el baúl de las cosas malas, ese baúl no es tan fuerte como para guardar la sombra que tienes ahí. Bueno, y cuando reconocemos a este diablo, cuando lo vemos, decimos, este es mi diablo, es mi demonio o mis demonios, acá están, acá los veo, ya sé cuáles son. En vez de pelear con ellos y tener una discusión eterna con ellos,
Cuando lo reconoces, tienes la oportunidad de entenderlos, de preguntarles por qué están acá, qué es lo que me quieren enseñar, qué, qué es esa parte dentro de mí que me está gritando que la vea, pero que yo no la quiero ver, porque no la veo correcta, porque ha estado reprimida toda mi vida, porque esto me muestra las partes que me parece que no son bonitas de mí. O sea, es la sombra reprimida, que acá me parece algo muy chévere que voy a mencionar, que es el nivel psicológico. Me aprueben varios niveles, pero voy a mencionar el psicológico porque los otros se van como ya para otro tema y otro video. Que en el psicológico es la sombra no integrada. Carl Jung mm, lo llamaba la sombra. Todos son aspectos tuyos que niegas, reprimes o te dan vergüenza. Tu ambición, tu rabia, tu sexualidad, tu poder, tu envidia, como no los miras, se van al sótano de tu psique. Y desde ahí operan sin tu permiso, que ese sería el subconsciente. Por eso el diablo te tienta. No es que venga de afuera, es tu propia parte negada pidiendo a gritos ser vista. Así es. Exactamente. Por ejemplo, el bueno que reprime su ambición por miedo a ser malo termina saboteándose o explotando con resentimiento porque esa es su sombra, el diablo actuando. Estaba analizando acá los otros niveles y creo que sí los voy a mencionar. Creo que me parece pertinente mencionarlos. Ya si el video queda largo, está bien, las personas que lo quieran ver hasta el final, gracias por verlo, pero siento que sí debo de mencionarlo. Eh, y el nivel número uno es el etimológico. El nivel de ahorita, el psicológico, era el segundo. El primero es el etimológico. Em, el diablo significa el que separa. Viene del griego diabolos, el que arroja a través, el que divide, el calumniador. Su opuesto es símbolo también, que el opuesto sería el que une, que sería Dios. Traducción. El diablo representa la fuerza. El diablo representa la fuerza de la separación. Es la voz interna que te dice, tú estás separado de la fuente, de los otros, de tu poder. Cuando crees eso, actúas desde el miedo, carencia y control. Y ahí volvemos al tema principal de la magia negra y la magia blanca. Mm, O sea, está quedando clara la definición de la magia y por qué se supone que vemos la magia como negra y como blanca. No es que sea magia negra y blanca, es neutral, sino que todo depende de cómo la uses. Si la usas desde el miedo, la carencia, el odio, el rencor, o si la usas desde el amor, desde la expansión, mm, Dios. Y ahora la representación metafísica o metasofrológica, el ego desalineado del propósito. Aquí conecta con todo lo que hablamos, bueno, con todo lo que hablamos hasta ahora en el video. Recuerda el principio del mentalismo, todo es mente. El diablo es el estado de conciencia que olvidó que es parte de la mente única y se cree separado de Dios y de todo lo que existe. Es el ego que dice, estoy solo, tengo que quitar, manipular, controlar para vivir. Por eso su símbolo es materia densa, el 666, lo puramente físico, sin espíritu. No porque la materia sea mala, sino porque cree que solo existe la materia. Te desconecta de tu propósito trascendental. Eso es el diablo. Como tal, el diablo también tiene un propósito.
El diablo tiene un gran propósito, o sea, yo por ejemplo, yo cuando empecé a conocer esas cosas de que el diablo también es parte de, del todo, que es necesario, empecé a ver el diablo más como, no sé si sonará muy raro, pero lo empecé a ver como un parcero, o sea, como un amigo, como el amigo incomprendido que necesita que lo escuchen, que está ahí por una razón, que no está ahí simplemente porque sí, porque le gusta fastidiar a la gente, sino porque está ahí por una razón muy importante. Entonces es momento de hablar de la razón, de el diablo y su causa. Me parece súper genial hablar de estas cosas. Pero bueno, paradójicamente tiene una función evolutiva. Es como el entrenador pesado. Como ese entrenador que te enseña las cosas a las malas porque a las buenas no eres capaz de entender. Ese. Bueno, te muestra dónde no eres libre. Cada tentación te señala una cadena. Si el dinero te tienta a traicionar tus valores, ahí tienes una atadura que sanar. El diablo no creó la cadena, solo tiró de ella para que la veas. Increíble, ¿no? Bueno, aquí va algo muy poderoso. Es el guardián del poder. En los mitos, el diablo o el dragón siempre cuida un tesoro. Psicológicamente significa que tu mayor poder está justo detrás de tu mayor miedo o la sombra. Si integras tu diablo, accedes a una energía brutal para crear. O sea, ustedes están planteándose qué es lo que pasa si uno integra al diablo, o sea, deja de tener poder en ti. Literalmente te devuelve todo tu poder, porque en el momento en que te pasan esas cosas que te activan, que te hacen reaccionar, ya no reaccionas motivado por el ego o por em, el diablo que está reprimido, sino que ya en este caso el diablo está controlado. El diablo ya no es enemigo, sino que es aliado, porque como les dije ahorita, no se puede eliminar, solo se puede integrar. Entonces, en el momento en que lo integramos, pues ya no va a estar en contra de nosotros, sino que ya va a jugar a favor de nosotros. Y por eso mismo decía que yo el diablo lo empecé a ver más como un amigo, como el amigo raro que simplemente te quiere enseñar muchas cosas y como no le quieres parar bolas, empieza a gritar y hacer su escándalo y si saben, y pataletas y lo que sea. Porque no le estabas parando bolas, pero en el momento en que le paras bolas, se convierte en un gran aliado. Me consta. Otra cosa valiosa que hace es que te obliga a elegir. Sin contraste, no hay libre albedrío. Sin la opción de actuar desde separación o miedo, elegir actuar desde unidad o amor no tendría mérito. El yin necesita al yang para definirse. Em, ¿A qué se refiere con esto? Esto se refiere con, no sé si ustedes han escuchado esa frase que dice, no puedes beber de dos fuentes. Acá también lo explica bien. La frase bíblica, también, bueno, otra frase bíblica es que nadie puede servir a dos señores. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿Por qué? Porque tienes que ser coherente, o sea, a la hora de la verdad, si te das cuenta de lo que estás haciendo mal, eh, y te das cuenta también cuando estás haciendo el bien, tienes que elegir, o sea, tienes que elegir en algún momento si sigues haciendo el bien o si sigues haciendo el mal y ser consciente que si sigues haciendo el mal, probablemente te van a pasar ciertas cosas descuadradas, coherentes a las cosas malas que estás haciendo. La magia negra o desintegrada es operar desde el diablo, desde la sombra sin conciencia. La magia blanca o integrada es operar habiendo visto e integrado tu sombra, o sea, el diablo. Ya no te domina desde el sótano porque le prendiste la luz y lo pusiste a trabajar para tu propósito. Por eso hay que verlo más como un aliado que como un enemigo.
Venderle tu alma al diablo en metafísica significa traicionar tu propósito trascendental por un objetivo egoico inmediato. Sientes vacío después porque literalmente desconectaste tu alma del timón. Y por eso es que es tan importante tener un propósito trascendental, porque de lo contrario suele pasar esto, que nos desconectamos porque como nos sentimos desconectados de todo, nos sentimos solos en este mundo. Ahí es cuando llega la depresión, cuando llega la confusión, cuando sentimos que literalmente estamos así como un barco sin rumbo, o sea, literalmente no nos sentimos sostenidos por nada. Pero eso simplemente es el diablo haciendo su trabajo, haciéndonos sentir que estamos separados de todo. Y por eso es que con el diablo no se pelean, se integran, se integra, se observa, se escucha, se analiza y se le pregunta, hey, ¿qué me quieres enseñar? Y de ahí se pueden sacar muchas respuestas productivas que nos pueden ayudar a analizarnos a nosotros mismos y a reconocer cuál es nuestro diablo, cuál es nuestra oscuridad, cuál es nuestra sombra que no ha sido integrada, y que hemos estado negando toda nuestra vida y que por ende está gritando ser escuchada. ¿Sí? Tenemos que aprender a conocernos más. Ahora sí, ya para terminar este video, que creo que me quedó un poquito largo, pero si llegaste hasta aquí, hasta esta parte del video, muchísimas gracias por ser tan paciente. Pero sí, en conclusión, la magia no es suerte. La magia es literalmente el momento en el que te das cuenta que siempre tuviste el poder, que siempre tuviste la esencia dentro de ti y que esa esencia es la que crea todo y que esa esencia nos pertenece y tenemos todo el derecho del mundo a usarla. Así que la pregunta aquí es si te vas a atrever a empezar a usar tu magia, a saber desde qué punto vas a usar esa magia y a saber qué hacer con esa magia y hacia dónde la vas a dirigir y empezar a crear una vida distinta con esa magia, porque como sea es nuestro don como seres humanos. Acá te estoy compartiendo algo que yo aprendí a usar y que me ha servido muchísimo a ser más consciente, del poder divino que tenemos todos y que de pronto en algún momento se nos haya negado, sea porque la sociedad lo demoniza, la sociedad dice que no, que eso es diabólico, pero no, o sea, la verdad no. Aquí acabamos de plantearnos que hasta el diablo tiene la esencia de Dios, literal. Por lo tanto, te dejo esta reflexión para que empieces a usar ese poder sagrado que tenemos, para que no lo desperdicies, para que empieces a ver tu vida siempre con magia. La intención es que cada día tenga una intención nueva y que siempre hagas de ti un instrumento de la paz de Dios. O ese es mi mantra, te lo comparto. Yo siempre le digo a Dios que me permita ser un instrumento de su paz. Yo creo que por eso estoy acá haciendo estos videos. Con miedo, sin culpa, sin cobrar nada porque no cobro nada. Pero sí con mucha fe de que a alguien le va a servir, de que alguien haya visto, no sé, los 30 minutos que haya durado este video y le haya servido y lo haya hecho reflexionar y se haya dado cuenta que tiene tanta magia como cualquier otro arquetipo bíblico que haya salido en la historia, sea Buda, sea Jesucristo. Nosotros también tenemos el poder del Cristo, que el Cristo
es lo que todos deberíamos activar en algún momento de nuestra vida. Y en estos momentos te estoy dando la bienvenida de que empieces a activar ese Cristo. Sin más preámbulos, muchas gracias por ver el video, gracias por la paciencia, por la escucha y bueno, que Dios te bendiga y recuerda, tienes que volverte amiga de la sombra, intégrala, vuélvete amiga de ese diablo que también es parte de ti. Diles, ¿sabe qué, parcero? Usted ya no va a ser mi enemigo, sino que desde ahora te voy a integrar y vamos a ser aliados y vamos a trabajar juntos para hacer algo bien mágico en nuestras vidas. Así que bueno, esa es la conclusión. Goodbye.